Historia del capitalismo, capitalismo financiero y globalización temprana. Escucha esto como si fuera una rola que no suena en la radio, pero que igual te atraviesa. Finales del siglo XIX. El mundo ya no huele a tierra mojada ni a humo de leña. Huele a metal caliente, tinta de contrato y sudor de fábrica. Aquí no hay héroes ni revoluciones de cartón. Hay billetes, hay bancos, hay imperios que no necesitan espada porque ya aprendieron a usar la deuda. Karl Marx lo dejó. El capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros. No es metáfora, es contabilidad con cadáveres. El capitalismo industrial ya no se conforma con producir cosas, ahora quiere controlar el flujo invisible, dinero, crédito, inversión. El dinero empieza a multiplicarse sin pasar por las manos del obrero, como magia, pero sin truco noble, pero intereses compuestos. Aquí entra el banco moderno, no el lugar donde guarda monedas para emergencias, no, el banco se vuelve arquitecto del mundo, decide qué se construye, qué se destruye, quién come y quién se queda viendo. Max Weber lo diría sin adornos. El capitalismo moderno descansa en el cálculo racional del capital, o en palabras normales, todo se mide, todo se cobra. Mientras tanto, Europa mira el mapa como si fuera un menú. África, Asia, América Latina, territorios convertidos en oportunidad de inversión. El imperialismo ya no necesita bandera plantada, necesita préstamos, concesiones, tratados desiguales. John A. Hobson lo explica. El imperialismo surge cuando el capital busca nuevos mercados porque en casa ya no cabe. O sea, cuando el dinero se aburre de sí mismo y decide conquistar. En la esquina de esta historia aparecen los monopolios y los trucks, empresas que ya no compiten, aplastan. Standard Oil, por ejemplo, no vendía petróleo, vendía control. Rockefeller entendió algo básico: si controlas la oferta, controlas el mundo. Sin drama, sin épica, puro cálculo frío, como una partida de ajedrez donde el tablero es el planeta. Y aquí va una imagen concreta. Imagina una tienda de la colonia donde solo hay una marca de todo. No eliges, te adaptas. Eso es un monopolio. Ahora escala eso a nivel global. Eso es el siglo XIX tardío. Freud, que no estaba pensando en economía, pero igual aplica, soltó. El yo no es dueño en su propia casa. Cambia yo por país y ya tienes la foto completa. Naciones enteras dejando de decidir su propio destino porque la deuda y el capital mandan más que cualquier gobierno. Este episodio no viene a romantizar ni a condenar desde la moral fácil. Viene a mostrar el mecanismo, como abrir un reloj y ver los engranes. Bancos, imperios, empresas gigantes, todo girando junto, todo produciendo un mundo donde el poder ya no grita, factura. Así que quédate, porque esto no es historia. Es el origen de muchas cosas que hoy parecen normales. Tarjetas, créditos, multinacionales. Lo que empezó ahí sigue, cobrando interés hoy. Y no es casualidad, es sistema. El capitalismo financiero no nació de la nada. No fue un chispazo genial de un banquero iluminado. Fue acumulación, presión, necesidad. Como cuando en la prepa dejas todo al final y el estrés te obliga a resolver en chinga. Así operó el sistema. La industria creció tanto que el dinero dejó de ser solo herramienta y se volvió protagonista. Antes, el capital estaba atado a algo físico, fábricas, máquinas, materias primas. Pero en el último tercio del siglo XIX, el dinero empieza a circular como si tuviera vida propia. No necesita tocar el algodón ni el acero. Se mueve entre cuentas, créditos, inversiones. Es un fantasma con poder legal. Aquí entra una idea clave: el crédito. No como préstamo personal para salir del apuro, sino como motor del sistema. George Simmel lo describe con una claridad brutal. El dinero es la forma más pura de relación social.
Traducción directa: no importa quién eres, importa cuánto debes o cuánto posees. El vínculo humano se reduce a cifras. Ahora piensa esto: un banco presta dinero que no tiene completamente en caja, funciona con confianza, con la promesa de que ese dinero regresará multiplicado. Es casi una fe religiosa, pero con contratos. Si todos los clientes pidieran su dinero al mismo tiempo, el sistema colapsa. Aún así, funciona, porque la confianza colectiva sostiene la estructura. Y aquí se vuelve interesante. El banco no solo presta, decide qué proyectos y cuáles mueren. Decide si una fábrica abre o si un país se endeuda hasta el cuello. No es exageración, es estructura. Hay un ejemplo: el auge ferroviario en Estados Unidos. No fue solo ingeniería, fue financiado masivo. Los bancos y las casas de inversión metieron dinero en vías que atravesaban el continente. ¿Resultado? Crecimiento económico. Sí, pero también burbujas, corrupción y quiebras. La crisis de 1873 no cayó del cielo. Fue producto de especulación desmedida. Dinero persiguiendo dinero. Ahí aparece una constante del capitalismo financiero: la crisis. No como accidente, sino como parte del ciclo. Como dijo Marx, la crisis son soluciones violentas, momentáneas, de las contradicciones existentes. En otras palabras, el sistema se descompone y se reinicia, y en ese reinicio alguien pierde todo. Mientras tanto, Europa exporta capital. Ya no basta con explotar al obrero local, se necesita expandir. El dinero cruza fronteras más rápido que cualquier ejército. Se invierte en minas en África, en plantaciones en Asia, en infraestructura en América Latina. Pero no es altruismo, es control. Aquí entra el imperialismo económico en su forma más cruda. No necesitas conquistar un territorio si puedes endeudarlo. Es más barato y menos escandaloso. Le prestas dinero a un país, ese país no puede pagar, entonces impones condiciones: acceso a recursos, control de aduanas, privilegios comerciales, fin del juego. Egipto en el siglo XIX, endeudado hasta el cuello por proyectos de modernización como el canal de Suez. Resultado: intervención europea, control financiero que se convierte en control político. No es teoría, es historia concreta. Lenin, años después, la resume con una frase directa: el imperialismo es la fase superior del capitalismo. No como halago, como diagnóstico. El capital ya no se conforma con producir, necesita dominar mercados globales. Y aquí entran los monopolios. En teoría, el capitalismo promueve la competencia. En la práctica, la elimina cuando puede. Las empresas grandes absorben a las pequeñas, las fusionan, las compran o las quiebran. Resultado: concentración de poder. Los trusts son la forma más visible de este fenómeno. Empresas que se agrupan para controlar un sector entero. No compiten entre ellas, cooperan para fijar precios y eliminar rivales. Es como si todos los puestos de tacos de tu colonia se pusieran en acuerdo para vender al mismo precio y sacar a cualquiera que intente abrir uno nuevo, sin opciones, sin escape. El caso de Standard Oil es casi de manual. Rockefeller no jugaba limpio, bajaba precios hasta que la competencia quebraba, luego lo subía, negociaba tarifas preferenciales con ferrocarriles, compraba refinerías. En pocos años controlaba la mayor parte del mercado petrolero en Estados Unidos. No era eficiencia pura, era estrategia agresiva. Y aquí entra otro de los elementos: la escala. Mientras más grande es la empresa, más poder tiene para influir en el mercado y en la política. Porque sí, la política no está separada de esto. Los gobiernos necesitan dinero, las empresas lo tienen, el intercambio es obvio. Aquí puedes meter a Weber otra vez. El Estado moderno y el capitalismo crecen juntos, no son enemigos, son socios incómodos. El Estado regula, pero también protege. Las empresas presionan, pero también financian. Ahora bajemos esto a lo cotidiano. Imagina que en tu ciudad solo hay una empresa que provee de internet. Esa empresa decide el precio, la velocidad, las condiciones. Tú no negocias, aceptas o te quedas sin servicio. Eso es poder estructural. No necesitas violencia directa,
Basta con controlar el acceso. En el siglo XIX, ese control estaba en materias primas, transporte y energía. Hoy se siente en datos y plataformas, pero el mecanismo es el mismo. Y volvamos al siglo XIX. La globalización temprana no fue un fenómeno cultural, tipo intercambio bonito de ideas. Fue una red económica, telégrafos conectados, mercados, barcos de vapor acelerando comercio, bolsas de valores reaccionando a eventos en tiempo real. Por primera vez, el mundo empieza a funcionar como un sistema interconectado. El precio del trigo en Europa podía verse afectado por cosechas en América, no porque alguien lo decidiera, sino porque el mercado ya estaba conectado, oferta y demanda, a escala global. Aquí hay algo que no se dice tanto. Esta globalización generó riqueza, sí, pero también desigualdad brutal. Las ganancias se concentraban en centros financieros. Londres, París, Nueva York, las periferias producían materias primas y recibían migajas. Es lo que Immanuel Wallerstein llamaría después el sistema mundo. Centro, semiperiferia, periferia. No es geografía neutral, es jerarquía económica. Y aquí entra la dimensión humana. El trabajador no desaparece, pero cambia su relación con el sistema. Ya no solo vende su fuerza de trabajo, ahora está atrapado en una red donde el precio de su vida depende de decisiones tomadas en oficinas legales. Freud diría que el individuo moderno vive en tensión constante. No entiende del todo las fuerzas que lo afectan, pero las siente. Ansiedad, incertidumbre. No es casualidad que el psicoanálisis nazca en este contexto. El mundo externo se vuelve complejo, el interno también. Ahora, mete una anécdota simple. Un obrero en Manchester trabaja 12 horas en una fábrica textil. Cobra lo justo para sobrevivir. No sabe que su salario está vinculado a decisiones de inversión en Londres, a precios del algodón en la India, a políticas comerciales del Imperio Británico. Pero lo está. Su vida cotidiana es resultado de una red global que no se ve. Eso es el capitalismo financiero, una estructura invisible que organiza lo visible. Aquí va una frase de Nietzsche. Aunque no habla de economía directamente, encaja perfecto. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cosa. En ese sistema, el cómo se vuelve duro, el porqué se vuelve difuso. La gente trabaja, produce, consume, pero el sentido se diluye, porque el objetivo no es bienestar colectivo, es acumulación. Y la acumulación no tiene límites. Ese es el punto. No hay un momento donde el sistema diga, ya es suficiente. Siempre se busca más mercado, más control, más ganancia. Es como un juego que no tiene final, solo niveles cada vez más difíciles. Ahora, ojo, no todo es oscuro sin matices. Este periodo también trae avances tecnológicos, mejoras en transporte, comunicación, producción, pero esos avances no se distribuyen de forma equitativa. Esa es la clave. La historia no es blanco ni negro, es gris, con tendencia al contraste. Y en ese contraste se construye el mundo moderno. Así que si hoy ves bancos gigantes, corporaciones globales, economías interdependientes, no es coincidencia, es herencia directa de ese momento. El siglo XIX tardío no fue solo un cierre de siglo, fue un cambio de reglas. Las cartas ya estaban sobre la mesa y el juego apenas empezaba. Ahora aprieta un poco más la mirada, porque lo que ya está armado, bancos, crédito, monopolios, imperialismo, no funciona por separado, funciona como un engranaje, y ese engranaje tiene una lógica, concentración. No es conspiración de película, es tendencia estructural. El dinero busca juntarse con más dinero, como dijo Thorstein Veblen. La propiedad tiende a concentrarse en manos de quienes saben manipular el sistema. No quienes trabajan más duro, en quienes entienden el juego. Y el juego se vuelve cada vez más abstracto. La bolsa de valores se convierte en escenario central. Ahí no se produce nada tangible. No hay máquinas, no hay sudor directo. Hay papeles que representan valor, acciones, bonos, promesas de ganancia futura. Es como apostar, pero con traje y reglas formales. Un inversionista compra acciones de una empresa que nunca ha pisado.
No conoce a los trabajadores, no ve el producto, solo ve números. Sí, si suben, gana, si bajan, vende. Esa distancia entre el capital y la realidad material es clave. El dinero se despega del mundo físico. Y aquí viene un golpe. Cuando el dinero se separa de lo concreto, también se separa de la responsabilidad directa. Nadie siente que está explotando a alguien. Todo parece técnico, neutral. Es el mercado, dicen, como si fuera fenómeno natural, tipo lluvia o temblor. Pero no, es decisión humana. Polanyi lo resumió con precisión. El mercado autorregulado es una ficción, porque siempre hay reglas, instituciones, poder, nada se regula solo. Ahora baja esto a algo cotidiano. Imagínate que apuestas en línea por el resultado de partidos que ni ves, solo revisas la app. Ganas o pierdes sin haber tocado el balón. Así funciona gran parte del capitalismo financiero. El capital se mueve sin ensuciarse. Pero alguien sí se ensucia. Regresa a las colonias industriales, a las minas en África, a las plantaciones en Asia. Ahí está el costo real, mano de obra barata, recursos extraídos, vidas gastadas. Esa es la base material que sostiene la abstracción financiera. Y aquí entra el concepto de plusvalía, otra vez, sin rodeos. El trabajador produce más valor del que recibe. Esa diferencia se la queda el capital, simple, directo. Marx no lo dijo como metáfora elegante, lo dijo como ecuación social. Ahora súmale la dimensión global. Las potencias europeas no solo invierten afuera, también reorganizan territorios para que funcionen a su favor. Ferrocarriles en colonias no se construyen para conectar comunidades locales, se construyen para llevar materias primas del interior al puerto, línea directa del recurso mercado. Y como ejemplo tenemos el Congo bajo dominio belga, extracción brutal de caucho, infraestructura diseñada para exportar, no para desarrollar la región. Resultado, riqueza para Europa, devastación local. No hay forma bonita de decirlo. Y aquí entra una frase de Frantz Fanon, aunque es del siglo XX, describe perfecto el patrón. Europa es literalmente la creación del tercer mundo. O sea, la riqueza de unos se construye sobre la explotación de otros. No es exageración ideológica, es balance histórico. Ahora mete otra capa, la cultura. El capitalismo financiero no solo organiza la economía, también moldea mentalidades. La idea de éxito cambia, ya no es producir bien, sino acumular más, tener, expandir, ganar. Veblen lo llamó consumo conspicuo, gastar para demostrar estatus. No compras solo por necesidad, compras para que otros vean que puedes. Es un teatro social con objetos. Piensa en alguien que se endeuda para traer el último celular, aunque apenas le alcance para lo básico. No es irracional puro, es presión social estructurada. El sistema fabrica deseo. Freud lo diría desde otro ángulo: el deseo nunca se satisface del todo, siempre quiere más. El capitalismo lo sabe y lo explota. Produce objetos que prometen llenar ese vacío, pero no lo logran. Entonces siguen comprando. Es un ciclo perfecto. Ahora regresemos a los bancos. Para finales del siglo XIX ya no son solo intermediarios, son modos de poder global. Casas financieras como los Rothschild influyen en gobiernos, guerras, tratados. No necesitan cargo público, su poder es económico. Un dato concreto: durante crisis financieras, gobiernos dependen de préstamos privados para estabilizarse. Eso crea dependencia, y la dependencia crea influencia. No es teoría conspirativa, es dinámica, documentada. Aquí puedes meter una imagen clara. Un país en crisis es como alguien que debe en la tarjeta de crédito. El banco no necesita gritarle, solo ajusta intereses, condiciones. El deudor se adapta. Ahora conecta esto con el imperialismo otra vez. Cuando una potencia presta dinero a otra nación, no solo busca interés, busca acceso a recursos, a mercado, a decisiones políticas. Es inversión con control incorporado. John Hobson lo decía: el imperialismo no es patriotismo elevado, es negocio expandido.
y ese negocio necesita estabilidad. Por eso muchas intervenciones políticas o militares tienen fondo económico. No es romanticismo nacional, es protección de inversión. Ahora mete una anécdota sencilla. Un joven en Londres invierte en acciones de una compañía minera en África. Nunca ha salido de la ciudad, pero su ganancia depende de que esa mina siga operando. Si hay conflicto local que amenaza la producción, presiona indirectamente a su gobierno para intervenir. No lo hace con mala intención consciente, lo hace porque su dinero está en juego. Así se conecta decisiones individuales con estructuras globales. Y aquí tenemos una gran ironía. El sistema se presenta como libre, pero genera dependencia profunda. Libre mercado, eso dicen. Pero si una empresa controla todo un sector, ¿qué tan libre es? Si un país depende de exportar una sola materia prima, ¿qué tan libre es? ¿Es libertad condicionada? Ahora agrega la dimensión tecnológica. El telégrafo permite que la información financiera viaje en minutos. Antes, una decisión tardaba semanas en cruzar océanos. Ahora, casi instantáneo. Eso acelera todo. Inversión, especulación, crisis. La velocidad cambia la naturaleza del sistema. Un rumor en Londres puede afectar presión en Nueva York el mismo día. Esa interconexión es el inicio de algo que hoy ves en tiempo real con Internet. Pero aquí empezó. Y donde hay velocidad, hay volatilidad. La crisis se vuelve más rápidas, más amplias. La de 1890, la de 1873, no se quedan en un país, se expanden como fichas de dominó. Y cada crisis deja algo claro. El sistema no es estable, es dinámico, tenso, contradictorio. Ahora baja otra vez a lo humano. El trabajador, el campesino, el pequeño comerciante no manejan esos flujos, pero los sufren. Suben precios, bajan salarios, cierran negocios y la explicación oficial suele ser técnica, ajustes de mercado. Pero detrás hay decisiones concretas. Autores como Emily Durkheim empiezan a hablar de anomía, pérdida de normas claras en la sociedad moderna. La gente ya no tiene referencias estables. Todo cambia rápido. Eso genera desorientación. No es casualidad que aumenten problemas sociales, tensiones, movimientos obreros, porque sí, hay respuesta. Sindicatos, huelgas, organización, la clase trabajadora no se queda quieta, exige mejores condiciones, derechos, regulación. No es espontáneo, es reacción a explotación sistemática. Las huelgas en Chicago, finales del siglo XIX, que dan origen al 1 de mayo, no es fiesta, es memoria de lucha. Y aquí aparece otra contradicción. El mismo sistema que concentra poder también genera resistencia. Dialéctica pura. Como diría Hegel, aunque suena pesado, pero aquí ve claro, la historia avanza por conflicto, tesis, antítesis, síntesis. No es lineal, es choque, contraste. Ahora mete este humor ciego. El capitalismo financiero es como ese compa que organiza la peda, pone las reglas, vende las chelas, cobra la entrada y al final te dice que todavía le debes. Y tú aceptas porque así funciona. Pero esa es la lógica. El sistema define el marco y luego opera dentro de él. Ahora cierra esta parte conectando todo. Bancos crean crédito. Crédito financia expansión. Expansión genera monopolio. Monopolio concentra poder. Poder impulsa imperialismo. Imperialismo asegura recursos. Recursos alimenta producción. Producción genera más capital. El ciclo se repite. No hay misterio oculto, es circuito. Y ese circuito no se detiene porque alguien lo quiere parar. Se ajusta, se transforma, pero sigue. Por eso este bloque importa, porque aquí se define una forma de organizar el mundo que sigue vigente, con cambios, con matices, pero con la misma lógica de fondo. Así que cuando escuches palabras como inversión extranjera, mercados globales, corporaciones, no las veas como conceptos aislados. Son piezas de un sistema que empezó a tomar forma clara
en este momento histórico. Un sistema que no necesita permiso para operar, solo necesita que funcione. Y funciona, aunque duela, aunque genere riqueza y desigualdad al mismo tiempo. Esa es la contradicción central, y esa contradicción sigue abierta. El último tercio del siglo XIX no se entiende sin mapa. No mapa bonito de escuela, con colores tranquilos, mapa tenso. Fronteras moviéndose, imperios compitiendo, rutas comerciales marcadas como venas abiertas. La economía ya no es local, es geopolítica. Cada puerto, cada ferrocarril, cada canal tiene implicaciones de poder. Europa va al frente. Reino Unido, Francia, Alemania recién unificada, Bélgica, incluso Italia tratando de entrar al juego. Estados Unidos sube como potencia industrial. Japón se moderniza a la fuerza con la reestructuración de Meiji. No hay inocentes aquí, todos juegan a expandirse. Otto von Bismarck lo entendía sin romanticismo. La política es el arte de la posible. Traducción cruda. Se hace lo que conviene, y lo que conviene en este momento es asegurar recursos, mercados y rutas. 1884-1885 ocurre la Conferencia de Berlín. No es una reunión casual, es el reparto de África entre potencias europeas, sin africanos en la mesa, sin consulta. Líneas trazadas con regla sobre territorios complejos. Resultado, fronteras artificiales, conflictos futuros, extracción organizada. Aquí no hay misterio. África se vuelve reserva de materias primas, caucho, minerales, marfil. Europa industrial necesita insumo barato. Los obtiene. A cambio, deja estructuras coloniales que priorizan exportación sobre desarrollo interno. El Congo bajo Leopoldo II de Bélgica, régimen de explotación brutal, cuotas de caucho, castigos físicos, mutilaciones. No es exageración, es sistema de producción basado en violencia. Joseph Conrad lo retrata en El corazón de las tinieblas. El horror, no como frase estética, como diagnóstico. Mientras tanto, Asia también entra en el tablero. China, debilitada por conflictos internos y presión externa, se convierte en expansión de penetración económica. Las guerras del opio lo dejan claro. Reino Unido fuerza apertura comercial para vender opio. Sí, droga, negocio protegido por cañones, tratados desiguales, puertos abiertos, soberanía limitada. Aquí la geopolítica es transparente. Si un mercado no se abre a la fuerza. India, bajo dominio británico, funciona como proveedor de materias primas y mercado cautivo. Se reorganiza su economía para servir al imperio. Textiles locales destruidos por competencia. Industria inglesa. Hambres recurrentes, agravadas por políticas económicas. No es accidente natural, es consecuencia estructural. En América Latina, la independencia política no implica independencia económica. Países como México, Argentina, Brasil, Chile se insertan en el mercado global como exportadores de materias primas, minerales, carne, café, trigo. Reciben inversión extranjera, sí, pero esa inversión viene con condiciones. Ferrocarriles financiados por capital británico en Argentina, conectan zonas productivas con puertos, facilitan exportación. Beneficio local, parcial. Control externo, alto. La infraestructura responde a lógica de mercado global, no necesariamente de integración interna. Aquí entra una frase de Eduardo Galeano directo y sin maquillaje. La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. No es eslogan, es resumen de dinámica histórica. Estados Unidos, por su parte, consolida su expansión interna y empieza a proyectarse hacia afuera. Doctrina Monroe. América para los americanos, traducción real, influencia estadounidense en el continente. Intervenciones directas e indirectas para proteger intereses económicos. El control de rutas comerciales en el Caribe. La futura construcción del Canal de Panamá. No es solo ingeniería, es geopolítica pura. Controlar el paso entre océanos significa controlar comercio global. Ahora mete otra capa, tecnología.
El banco de vapor reduce tiempo en transporte. El telégrafo conecta mercados en tiempo casi real. El ferrocarril integra territorios. Estas tecnologías no son neutrales, son herramientas de expansión económica. El historiador Eric Hobsbawm lo plantea claro. Este periodo es la era del imperio, no solo por conquistas territoriales, sino por integración económica global bajo el dominio de potencias industriales. Y aquí es donde el capitalismo financiero se vuelve indispensable, porque toda esta expansión necesita financiamiento. Grandes proyectos requieren grandes inversiones. Bancos y casas financieras entran como actores centrales. Londres se convierte en centro financiero global. La libra esterlina funciona como referencia e inversiones británicas fluyen hacia todo el mundo, no por generosidad, por responsabilidad. París, Berlín, Nueva York también crecen como centro financiero. Competencia entre capitales nacionales, cada uno busca expandir su influencia. Aquí aparece una tensión interesante, competencia entre potencias y al mismo tiempo interdependencia económica. Se invierte en otros países, incluso en rivales. El capital no siempre sigue fronteras políticas, sigue oportunidades. Esa contradicción será clave más adelante. Ahora hablemos del monopolio con más detalle. La palabra monopolio viene del griego monos, uno, y polen, vender. Un solo vendedor, simple, pero en la práctica es concentración de poder económico. En el siglo XIX el monopolio no aparece de golpe, se construye. Empresas crecen, absorben competidores, se fusionan. El resultado es controlar el mercado. Los trusts son una forma específica. Varias empresas se agrupan bajo una dirección común para eliminar competencia. No es teoría abstracta, es práctica empresarial. Standard Oil, ya mencionada, es ejemplo claro, pero no es el único. Hay trusts en aceros, ferrocarriles, azúcar, tabacos, sectores clave de la economía. Andrew Carnegie en el acero, Cornelius Vanderbilt en ferrocarriles, JP Morgan en finanzas. Nombres concretos, estrategias concretas. Carnegie reduce costos al máximo, integra producción de principio a fin. Vanderbilt controla rutas ferroviarias, fijas, tarifas. Morgan reorganiza empresas, fusiona, crea gigantes industriales. No son villanos de caricatura, son actores racionales en un sistema que premia concentración. Ahora la tortura del monopolio no es literal en todos los casos, pero sí estructural. Primero, precios. Un monopolio puede subir precios porque no hay competencia. El consumidor paga más sin alternativa. Segundo, condiciones laborales. Sin competencia, la presión por mejorar condiciones disminuye. El trabajador tiene menos opciones de empleo y acepta lo que hay. Tercero, innovación. En teoría, la competencia impulsa innovación. En un monopolio, esa presión baja. La empresa dominante puede estandarse y aún así mantener control. Cuarto, influencia política. Empresas gigantes tienen capacidad de presionar gobiernos, influir en leyes, moldear regulaciones a su favor. Eso es la tortura. No golpes directos, sino limitación de opción, dependencia, control. Un ejemplo concreto. En Estados Unidos, la aprobación de la ley Sherman Antitrust en 1890. Intento de limitar monopolios. Reconocimiento de que la concentración excesiva es problema. Pero la ley no elimina el fenómeno. Lo regula parcialmente. El sistema se adapta. Aquí entra otra frase, esta vez de Adam Smith, que muchos asocian con libre mercado. La gente del mismo oficio rara vez se reúne, incluso para diversión, sin que la conversación termine en una conspiración contra el público. Esto es directo. Incluso el padre del liberalismo económico reconoce la tendencia a conclusión. No hay ingenuidad aquí. Imagina una ciudad industrial en 1890. Hay una sola empresa que controla la fábrica principal, en el transporte y hasta la tienda donde compran los trabajadores. Las empresas pagan salarios, pero también venden productos básicos. El trabajador recibe dinero y lo devuelve al mismo sistema. Es un ciclo cerrado.
Eso existió. Company Towns en Estados Unidos, control casi total de la vida económica local. No necesitas látigo cuando controlas todo lo demás. Ahora vuelve a la geopolítica. La competencia entre potencias por mercado y recursos generan tensiones. Alemania, unificada en 1871, entra tarde al reparto colonial, busca su lugar. Reino Unido y Francia ya tienen ventajas. Esa competencia se acumula. No es línea directa, pero prepara el terreno para conflictos mayores en el siglo XX. Mientras tanto, el capital sigue fluyendo. Inversiones europeas en América Latina, África, Asia, préstamos a gobiernos, construcción de infraestructura, todo integrado en un sistema global. Pero este sistema tiene centro y periferia. El centro, países industrializados con capital financiado fuerte, control de tecnología. En la periferia, países proveedores de materias primas, dependiente de inversión externa. En la semiperiferia, posición intermedias, con cierta industrialización, pero aún dependientes. No es clasificación rígida, pero ayuda a entender la dinámica. Ahora, baja esto a lo psicológico otra vez. El individuo vive en un mundo cada vez más complejo. Las decisiones que afectan su vida están lejos. No ve el banquero que define tasas, no ve al inversionista que mueve capital, pero siente las consecuencias. Durkheim habla de anomía, falta de normas claras. Freud habla de conflicto interno. Ambos captan algo del momento, desajuste entre individuo y sistema. Y en ese desajuste surgen respuestas culturales, literatura crítica, movimientos sociales, teorías económicas, ideologías políticas, socialismo, anarquismo, liberalismo reformista, todos intentando explicar y cambiar la realidad. No es casualidad que surjan en este contexto. El sistema promete libertad individual, pero organiza dependencia colectiva. Promete competencia, pero produce monopolios. Promete progreso, pero distribuye desigualdad. No es contradicción menor, es un núcleo del asunto. Y aún así funciona. Porque genera riqueza real, avances tecnológicos, expansión de mercado. No es puro desgaste, es mezcla. Y ahí está lo complicado. No puedes descartarlo sin más, pero tampoco puedes ignorar sus defectos. Por eso este periodo importa tanto, porque aquí se fijan patrones: financiamiento global, expansión económica, concentración empresarial, desigualdad estructural, independencia entre países. Patrones que siguen hoy con otras formas. Cambia el nombre de las empresas, cambia la tecnología, pero la lógica persiste. Y esa lógica se construye en este momento histórico concreto, no en abstracto, con decisiones, intereses, conflictos, con mapas trazados, contratos firmados, recursos extraídos, con personas viviendo las consecuencias. Eso es el contexto, no es un fondo decorativo, es base del mundo moderno. El cierre no es elegante, no hay moralejas limpias ni finales tranquilizador. Lo que queda es una estructura clara. El capitalismo financiero del siglo XIX tardío no fue un episodio aislado, fue un punto de inflexión. Ahí se consolidó una forma de organizar el mundo donde el dinero no solo mide valor, sino que también lo decide. Bancos, monopolios, imperialismo, mercados globales no son piezas sueltas, son engranes de un mismo mecanismo, y ese mecanismo tiene una lógica que no se displaza: acumulación y control. Karl Marx lo dijo: la acumulación de riqueza en un polo es, al mismo tiempo, acumulación de miseria en el otro. No como consigna, como descripción. Mientras el capital se concentra, las condiciones se distribuyen de forma desigual, no siempre en forma visible, pero constante. El siglo XIX tardío dejó esto claro. La globalización temprana conecta al mundo, sí. A corto distancias aceleró comercio, impulsó tecnología, pero también fijó jerarquías: centro y periferia, dirección y obediencia, producción y extracción. Max Weber aportó otra capa: el espíritu del capitalismo moderno es racional, calculador, metódico, actúa por impulso, actúa por lógica interna. Esa lógica no pregunta si es justa, pregunta si es rentable.
Y ahí está el punto incómodo. El sistema no necesita ser moral para funcionar, necesita ser eficiente dentro de sus propias reglas. Por eso puede generar progreso material y al mismo tiempo desigualdad estructural. No es falla ocasional, es consecuencia. Los monopolios mostraron otra cara. Cuando la competencia desaparece, el poder se concentra, y cuando el poder se concentra, las opciones se reducen. No hace falta violencia directa, basta con control, acceso, precios, condiciones. La tortura es silenciosa, dependiente. El imperialismo económico cerró el circuito. No se trata solo de conquistar territorios, se trata de integrarlos en una red donde producen para otros, bajo condiciones definitivas desde afuera. John Hobson lo resumió claro: expansión del capital en busca de mercado, no por gloria nacional, por necesidad económica. Y en medio de todo esto, el individuo, un trabajador, un campesino, un comerciante pequeño, su vida atravesada por decisiones que no toma. Emily Durkheim lo llamó anomía, desajuste entre individuo y sistema. Sigmund Freud lo vio como conflicto interno, fuerzas que operan más allá de la conciencia. No es abstracto, es cotidiano. Un salario que no alcanza, un precio que sube, un empleo que depende de inversiones lejanas. El mundo moderno empieza a sentirse ahí, complejo, interconectado, difícil de descifrar. Por eso este bloque importa, no para repetir consignas ni para romantizar luchas, para entender mecanismos, para ver cómo se construye el poder económico y cómo se distribuye en sus efectos. Friedrich Nietzsche lanzó una línea que encaja aquí: quien lucha con monstruos debe cuidar de no convertirse en uno. El sistema produce tensiones, resistencias, respuestas, pero también absorbe, adapta, transforma. Nada queda fijo, así que el cierre no es cierre total, es pausa. El capitalismo financiero no terminó en el siglo XIX, ahí tomó forma, y desde entonces sigue cobrando intereses. Hay algo que no cambia desde ese siglo hasta hoy. El sistema se vuelve más complejo, pero la pregunta sigue siendo simple: ¿quién decide y quién obedece? Entre contratos, bancos y mercados, la vida cotidiana se mueve como si todo fuera normal, pero debajo la tensión sigue. Libertad prometida, dependencia real, movimiento constante, pero con límites individuales. Y aún así, siempre aparece una grieta. Siempre hay alguien que cuestiona, que se organiza, que rompe la inercia. No es épico ni limpio, es lento, contradictorio, pero existe. Cierro con unos versos de Miguel Hernández, que no hablan de mercado ni de bancos, pero sí de algo más básico: la dignidad frente a la opresión. Para la libertad sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos. Si te gusta, comenta, comparte y suscríbete. Recuerda que quien escribe merece el castigo de ser leído. Pásatela de pelos del patrón de arriba abajo. Y muchas gracias por estarnos escuchando.